¿Sabéis esa sensación increíble cuando de repente te preguntas ¿cómo es posible que no hubiera visto esta película antes? Realmente es algo que te deja pensando. Pues eso es lo que ha sucedido gracias a la petición de una suscriptora muy especial después de ver Los mundos de Coraline, película de Henry Selick basada en la terrorífica novela del escritor inglés Neil Gaiman. Al Palacio Rosa se han mudado recientemente los Jones, Mel, Charlie y Coraline Jones, una niña curiosa con una poderosa imaginación, una que, hasta los días más grises, le salvará de la vulgar realidad, transportándola a lugares donde las aventuras más inesperadas y sorprendentes le esperan a la vuelta del camino, donde los peligros mortales acechan a aquellos que se arriesgan a atravesar el umbral de lo desconocido. No como el previsible roble venenoso. ¡Qué molesto! En ese mundo, los padres de Coraline han sido capturados por los tiranos más aburridos que puedan existir. Obligación y responsabilidad. Porque sus deseos tienen que esperar. ¿Cómo va a cumplir sus sueños si no la escuchan y apenas le prestan atención? Los papás son solo un fastidio. Mamá es una mandona. Y los sarpullidos en el trasero no tienen nada de mágico. Coraline está convencida. Quieren matarla de hambre y de aburrimiento mortal. Pero ella es ingeniosa y creativa. Está viva, no como aquella rara muñeca. Su nuevo amigo Wyvern se la ha regalado, pero es muy extraño. Mismo pelo, mismo abrigo, excepto por los ojos, que son dos siniestros y espantosos botones. Una pequeña puerta misteriosa se dibuja en la pared. ¡Fabuloso! Podría ser la entrada a un país de maravillas. Si no fuera por esos ladrillos. ¿Por qué la realidad siempre tiene que ser tan aguafiestas? Afortunadamente, hasta el día más vulgar se acaba. Y otra enigmática noche comienza, donde puertas misteriosas se abren y nos llevan a otro mundo. Uno muy especial. El de los sueños. El teatro de ilusión para los deseos más profundos. Con madres perfectas de perfecta nariz y padres divertidos que canten solo para ella. Con su comida y bebida favoritos y pastel de postre para terminar. Insuperable. Pero algo raro sucede, algo araña bajo la superficie. Una nota desafinada flota en el ambiente. Los ratones del rimbombante acróbata Bobinsky le advierten. Do not go through little door. Incluso las hermanas Spink and Forcible le previenen acerca de un futuro peligro. You are in terrible danger. ¿O es una jirafa? Definitivamente, una amenaza oculta está acechando a Coraline. Es solo Wyvern quien le cuenta la escalofriante historia acerca de la casa, donde muchos años atrás la hermana de su abuela desapareció misteriosamente cuando era niña. Vaya, el Palacio Rosa es de todo menos rosa. No importa, Coraline está decidida. Nada ni nadie le van a detener. Y un poco de queso bastará. ¿Cómo podría esconder algo tan horrible en un jardín tan maravilloso? ¡Qué placer para los sentidos! La desacomicena, una idea genial. Wyvern silenciosos, estupendo. Todo es alegría y diversión. Todos sus deseos hechos realidad. Pero solo hasta que despierte. Era todo tan real y ahora todo es gris. Gris, gris, gris. Pero Coraline no se resigna y cierra los ojos a la realidad. Y menos los que cumplen sus sueños. Pero no son solo eso, sueños, ¿verdad? Dicen los sabios que hay que tener cuidado con lo que se desea, porque puede cumplirse. La pequeña Coraline va a tener que asumir sus propios riesgos y comprobar por ella misma si se equivoca. Bueno, parece que ya ha tomado una decisión.
y hacia allí va Coraline, para vivir una aventura que no olvidará jamás. Por suerte, no estará sola. Contará con la valiosa ayuda de Gato. ¿Sabéis? Los gatos son animales fascinantes y enigmáticos, capaces de ver lo invisible y oculto más allá de las cosas. We cats, however, have far superior senses than humans. En muchas culturas, los gatos simbolizan la conexión entre dos mundos, el terrenal y el espiritual, pero también son fieros guardianes contra espíritus malignos y energías oscuras. Y por eso le advierte a Coraline. You probably think this world is a dream come true, but you're wrong. Vaya misterio. ¿Qué diablos significa eso? Bueno, ya pensará en ello más tarde. Ahora un evento sorpresa le espera. Las hermanas Spink and Forcible le han invitado a un espectáculo insólito, nada más y nada menos que asistir al fascinante teatro de la vida. Algo que puede ser desconcertante She's practically naked. y vertiginoso, pero también estimulante y prometedor. El corazón de Coraline late a 1000 por hora de emoción. Oh, it was magic. La otra madre intuye que es el momento adecuado para su plan, You could stay here forever. Really? pero antes le ofrece una trampa disimulada en un aparente regalo. ¡Qué espanto! Coraline se ha dado cuenta del ardid, pero quizás sea demasiado tarde. I'm going to bed. Sueña, pero despierta dentro del sueño. La ensoñación ha cambiado. Coraline pisa ahora terreno inexplorado. Uno en el que ningún veterano aventurero querría adentrarse, pues se corre el peligro de caer en trampas y trucos ocultos, de ser engullido por las arenas movedizas de la pesadilla, pero no le queda más remedio. Coraline deberá hacer frente a lo que venga. Gato aparece justo en el momento que más necesita. Será sus ojos, zarpas y orejas en esta siniestra travesía. Será quien le advierta de los planes de la otra madre. She just loves something to eat. Daughters? I don't know. Y le revelará su verdadera naturaleza. Los sueños están tejidos de artimañas. Un escenario de marionetas cuyos hilos controla con mano dura la otra madre. Coraline ha adivinado sus intenciones y quiere volver. You aren't my mother. Apologize. No! Pero ella no sabe que su transgresión va a revelar la forma real del monstruo. La Beldam, una criatura perversa de cuya infinita voracidad otros, antes de Coraline, no pudieron escapar. Who's there? Los niños desaparecidos le cuentan su triste historia, cómo la malvada bruja los atrajo con Treasures and treats and games to play. Así fue como poco a poco los fue devorando. Pero Coraline es tenaz. Aún sigue allí, viva. Beating her is my only chance. Los niños le piden un último favor. Find our eyes, mistress, and our souls will be freed. I'll try. Y como quien acude en ayuda recibe lo mismo, el otro Waibur acudirá al rescate para ayudarla a salir de la pesadilla. Coraline sí parece haber encontrado sus ojos, porque ahora ve con claridad. También que sus imperfectos padres han desaparecido. Las hermanas Spink and Forcible le ayudarán dándole un artilugio mágico y ancestral, una antigua piedra de víbora, a través de la cual podrá encontrar aquello que busca. Coraline añora a sus padres. Ahora se da cuenta, quizá demasiado tarde, de cuánto los quiere. No te preocupes, pequeña Coraline. El guía a otros mundos aparecerá de nuevo para acompañarte en la gran prueba que te espera. Pero esta vez hará las cosas a su manera. Coraline deberá tener mucho cuidado. La otra madre, la Beldam, es una criatura taimada, llena de astutos trucos y visiones ilusorias para atraparla. Eso es,
hará que caiga en su propia trampa. Why don't we play a game? Pero si pierde... En la primera de las pruebas, Coraline debe encontrar los 3 ojos de los niños desaparecidos. Coraline recupera los 2 primeros, con gran valentía, y con ello aprende a abrir los ojos ante las trampas del sueño que le tendió la Beldam. Pero justo en el instante en que ya acariciaba con la punta de los dedos la victoria, Coraline fracasa. I've lost everything. Y también aprenderá a que nunca hay que perder la esperanza. Gato le recordará una vez más que no está sola. La última prueba. Deberá utilizar presta su inteligencia. Pero cuidado, un paso en falso y todo habrá acabado. Pero Coraline también guarda algunos trucos en la manga. Están detrás de esa puerta. Eso es. La Beldam chilla enloquecida de desesperación, porque lo que más teme es que le abandonen y quedarse sola. Y Coraline logra así dejar atrás su mayor pesadilla. El hechizo por fin se ha roto. Sus verdaderos papás han vuelto. Dad, I missed you so much. Pero parecen haber olvidado la fantástica aventura que Coraline acaba de vivir. Sin embargo, es maravilloso volver a la normalidad, con la madre mandona, pero justa, y el papá distraído, pero divertido. No son los padres más perfectos del mundo, pero aún así, son los mejores padres del mundo. Coraline aún debe liberar a los niños desaparecidos. Pero el juego aún no ha acabado. Aún queda una última cosa muy importante por hacer. Debe deshacerse de la llave, porque la bruja sigue viva y puede encontrarla. Coraline quizá teme que si se deshace de la llave, se cerrará la puerta a la fantasía y a soñar. Pero debe acabar de una vez por todas con la Beldam. En una última acción desesperada, la otra madre ha conseguido introducirse en la realidad para llevarla de nuevo a su mundo de pesadilla. Pero recuerda, Coraline, nunca estarás sola. Y juntos devolver la llave a la profundidad a la que pertenece. Una gran aventura ha terminado. Pero otras, aún más importantes, están todavía por comenzar. ¿Qué sería de nosotros sin la imaginación para volar en los sueños, hacer ciencia o crear arte? Todo lo que es un hecho hoy tuvo que nacer antes de una idea muy pequeñita, apenas una semilla de luz tenue en la mente de aquellos que se atrevieron a imaginar un mundo diferente. Desde una pintura a una nave espacial, desde un diminuto poema hasta increíbles universos fantásticos. O vídeos para YouTube. Así que no te olvides suscribirte y apoyar el canal dando un like y activando la campanita. Muchos besos y abrazos. El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.